Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles. Les voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar para iniciar la sesión del día de hoy. Padre bendito, te damos gracias en esta noche por este tiempo que nos das nuevamente de poder estar conectados para continuar con nuestro estudio bíblico de escatología, de estudio panorámico de los eventos finales que tanto provecho ha traído para nuestra vida. Te agradecemos, Padre Santo, por esta provisión de tiempo, de espacio, de todo lo que necesitamos para poder estudiar tu palabra, para poder acercarnos a pesar de la distancia y disponernos a ser instruidos por tu revelación. Te rogamos tu ayuda, tu dirección, para que todo sea para tu gloria y para nuestro provecho espiritual al conocer más de los eventos finales que tú nos has revelado a través de tu palabra. Te agradecemos, Padre bendito, y te rogamos esta misericordia. Lo hacemos para tu gloria. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con la sesión número 21 de nuestro panorama escatológico, ya acercándonos lentamente al final de la revelación de los últimos tiempos en el libro de Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a estar estudiando dos capítulos que tienen que ver con los juicios finales de parte de Dios, que de cierta manera podríamos decir que se tratan de las siete copas, ¿ya? Que están en el capítulo 16. El capítulo 15 es un capítulo más corto que de alguna manera sirve como un prólogo, como una introducción a los juicios de las copas que están detalladas en el capítulo 16. A modo de introducción, quiero citar al pastor, perdón, Evis Carballosa, donde él comenta respecto a los juicios de las copas, diciendo: los juicios de las copas son los que producen la consumación de la ira de Dios. Entonces, dicho de otra manera, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, hermanos, es justamente el término, la entrega final, por decirlo de esa manera, de los juicios de Dios hacia la humanidad, hacia el mundo, según Él mismo lo ha revelado. Estos hechos son terribles y manifiestan justamente ese juicio. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, y que quiero comentarles, porque cuando uno habla de copas, lo primero que se imagina al día de hoy son copas estas que tienen como un pie, una base, como una columna, y después obviamente arriba una parte donde se deposita el líquido. Pero las copas, hermanos, bíblicamente debemos entenderlas como un pocillo, ¿ya? Es como, no sé si ustedes han visto alguna película, alguna imagen donde, por ejemplo, los japoneses toman té, ellos no toman en tazas, así que lo toman como en unos pocillos. Esa es más o menos la idea que deberíamos nosotros tener de la copa. ¿Por qué es importante tener esta distinción, hermanos? Porque cuando Dios derrama las distintas copas, no es que se vaya derramando lentamente, como si uno lo puede hacer con estas copas clásicas que ejemplificaba al inicio, con esta base, esta columna y después obviamente la parte de arriba, donde se echa el líquido, donde uno puede ir vertiendo de manera lenta el vino principalmente o el líquido que tenga. A distinción de estas como pocillos, donde obviamente al dar vuelta, al verter el contenido, se hace de una manera mucho más abrupta, ¿ya? ¿Por qué es importante tener esta distinción? Porque los juicios de las siete copas, hermanos, que son esta consumación de la ira de Dios, como dice el pastor Carballosa, manifiestan el juicio, y el juicio concreto, no una progresión, sino que un juicio completo y total de parte de Dios. Esto también nos ayuda a nosotros comprender y hacer la distinción con los juicios de los sellos y de las trompetas, ya que cuando lo veamos en un momento más vamos a ver que son bastante similares, pero aún en esa similitud son muy distintos, ¿ya? Entonces vamos a ver el día de hoy el juicio
de las 7 copas a través del capítulo 15 y capítulo 16. Como decía en un inicio, el capítulo 15 sirve como un prólogo, como una introducción, un prefacio también, como se dice en otras ocasiones. Y en el capítulo 15 lo que nosotros encontramos es como un avance del juicio de las copas. Es de alguna manera, por decirlo de otra forma, es como la manifestación de la importancia de los eventos que van a suceder de manera posterior. Y justamente en esta introducción, en este prólogo que es el capítulo 15, donde hay ángeles, que lo menciona el texto, con 7 postreras plagas, manifiestan, nos entregan, nos ilustran 3 motivos para la manifestación de la ira de Dios. De cierta manera, esa información ya la manejamos. Sabemos que Dios está airado, ha manifestado a lo largo de su palabra que va a ejecutar el juicio a los rebeldes, a los que no han querido obedecer a su mandato, a su voz, de otra manera, a su invitación de arrepentirse, como lo hemos visto, como los 144.000 ángeles han pregonado el Evangelio eterno y aún así se han mantenido rebeldes y Él va a manifestar justamente esa ira. Pero este texto, este capítulo 15, que es el más corto de todo el libro de Apocalipsis, porque solamente tiene 8 versículos, nos manifiestan, nos entregan estos 3 motivos para esta consumación de la ira de Dios. En primer lugar, tenemos su venganza. ¿Cómo lo entendemos? En el capítulo 15 se habla de las 7 postreras plagas, ¿ya? La palabra plagas en el griego literalmente significa golpe. Entonces son 7 golpes que Dios va a dar de juicio y de ira. Eso se entiende mucho mejor y por eso hacía la aclaración respecto de las copas o pocillos para hacer la distinción, porque la copa que nosotros conocemos no permite es, es más difícil dar la vuelta de una manera completa, no así el pocillo, un cuenco. Cuando hablamos de 7 plagas o 7 golpes, obviamente se entiende más como algo que ocurre de una manera repentina y no progresiva, ¿ya? Las 7 plagas que menciona el capítulo 15 representan a las 7 copas. Y como decía el pastor Carballosa, representan la consumación de los juicios de Dios, el juicio final, el día terrible de Jehová, como decían los profetas del Antiguo Testamento. Esta, este capítulo 15 nos entrega, nos ilustra algo que de cierta manera es eh, tan contradictorio para nosotros. Contradictorio en el sentido de que hay una tranquilidad mezclada con ira. En el versículo 2 del capítulo 15 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Si nosotros hablamos de un mar de vidrio, obviamente es ilustrativo, nos imaginamos como que fuera un mar tranquilo, calmo, pero eso mezclado con la ira de Dios. Dios manifiesta su venganza, pero es una venganza controlada, una venganza santa, muy distinta a la que nosotros podríamos hacer porque obviamente está descontrolada por los impulsos de nuestros sentimientos caídos. Dios manifiesta una ira tranquila, por decirlo de esa manera. Entonces, el primer motivo para el juicio de Dios es su venganza por la rebeldía, por el rechazo de la humanidad hacia Él. Después tenemos su carácter. Dios es fiel a su naturaleza y carácter. No puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, los que se salvan alaban y magnifican su carácter. Y Dios a través de su juicio, a través de la ejecución de lo que Él ha dicho, manifiesta el honor de su santidad, porque no tolera el pecado.
porque lo va a exterminar, porque es algo que él no puede estar delante de su presencia. Ya ha sido paciente, como lo dice Pedro justamente en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro que empezamos a estudiar el domingo recién pasado. Y está justamente, como por decirlo así, en línea, está en congruencia con esto que estamos estudiando. Pedro hace un llamado fuerte a la santidad mientras espera el regreso del Señor Jesús. Justamente por esto, porque Dios manifiesta el honor, la alta estima de su santidad al ejecutar el juicio en contra de los pecadores, en contra del pecado, en contra de la rebeldía, en contra del rechazo. Como también lo decía Pedro, los falsos que creen que Dios no existe, que no cumple sus promesas, van a ser ejecutados, aunque ellos crean que la promesa del juicio o de su regreso no se va a cumplir. Dios a través de estos juicios dice, yo soy fiel a mi carácter, fiel a mi naturaleza, no permito el pecado y va a ser enjuiciado. Pero por otro lado, también tenemos su plan. Dios tiene un plan trazado desde el inicio. Es un Dios de orden y va a cumplir ese plan. Si Él dijo que iba a ejecutar un juicio, que iba a haber un día terrible de Jehová, es que lo va a haber. Cada ángel que aquí tiene las 7 postreras plagas representan santidad y pureza. Y cada uno de ellos va a cumplir una labor. Hay un orden, hay un, eh, un cronograma de eventos que se van a ir cumpliendo. Y cada uno de estos ángeles va a cumplir esa labor según Dios mismo la ha establecido. El plan es cumplir la promesa de juicio, como decía. Dios lo ha prometido y lo va a cumplir, es su plan. ¿Quién le va a estorbar, como dice Isaías? ¿Quién le va a estorbar la mano a Jehová? Nadie. Él va a ejecutar su juicio. Y sin lugar a duda que la manifestación de la ira de Dios también va acompañada de la manifestación de su gloria. Su gran poder, su gran autoridad, su gran santidad. Y Dios va a manifestar todo esto, hermanos. Su plan, su naturaleza y su venganza. Por eso, hermanos, que nosotros no podemos tomar la venganza por nosotros mismos. Jehová es nuestro fiador. Jehová es es quien va a tomar las cosas eh, por nosotros. Por eso Pedro lo decía y lo estudiamos hace ya un tiempo. Déjale las cosas en las manos de Dios. Él va a ejecutar el juicio de una manera justa. Nosotros no lo podemos hacer, porque siempre nos vamos a exceder o vamos a quedar cortos. Dios va a ejecutar un juicio justo en relación a su carácter, en relación a su santidad, en relación a su plan, ejecutando esa venganza suya en contra de los suyos, en contra de su palabra, en contra de los que Él escogió. Déjale las cosas a Él y descansa en que en un momento Dios va a ejecutar su venganza de una manera justa, amorosa, manifestando todo lo que Él es, que va a ser glorioso. Terrible, sin lugar a duda, pero glorioso. Entonces este capítulo 15, hermanos, nos manifiestan estas 3 razones. Y manifestadas estas 3 razones, en el capítulo 16 tenemos propiamente tal el juicio de las copas, donde Dios consuma su plan de juicio en contra de la humanidad. Primero,
de las cosas que tenemos que tener en cuenta respecto de los juicios de las copas es que no son un resumen de los juicios anteriores. O sea, el juicio de las copas, hermanos, no es una suma de los juicios de las trompetas y de los sellos, son juicios distintos. A estas copas se le denominan las plagas postreras o los golpes finales, por decirlo de otra manera, como lo mencionaba hace un momento. Son juicios parecidos a los anteriores, pero no son los mismos. Cronológicamente no los podemos poner en el mismo lugar. Cada vez, y por eso hacía tanto énfasis en algunas partes, cuando habla, he aquí o vi en otro lugar, después miré, va pasando de una situación a otra. Juan cuando está ahí es como que le van cambiando las escenas. Entonces no hay concordancia de una con la otra. Vimos, por ejemplo, que en los sellos, en las trompetas, cierto porcentaje del mar, de las fuentes de las aguas. Entonces no tenemos una concordancia completa. ¿Hay juicios parecidos? Sí, pero no son los mismos. Eso tienes que tenerlo muy claro, hermano. Tenemos la primera copa en el versículo 2 del capítulo 16. Y en esta primera copa, las úlceras van a afectar a los que están marcados por la bestia. Esto no hay ninguna comparación, no tiene ningún paralelo con ninguno de los sellos, de los juicios de los sellos o de las trompetas. Porque lo primero que tiene que ocurrir es que la bestia, el anticristo, marque a los suyos. Eso ocurre en la segunda mitad de los 7 años, o en los segundos 3 años y medio, como ya lo hemos visto. Y esas úlceras van a afectar a solamente los que están marcados por la bestia, como dice el versículo 2. No tenemos otro juicio parecido a este. Hay una imposibilidad por el cronograma de los eventos que hemos ya trazado desde hace un momento. Esta es la primera copa. De un momento a otro, a los marcados por la bestia le van a empezar a ocurrir úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres. Afectará su cuerpo, llagas que supurarán, estarán infectadas. Los van a afectar a ellos. Y a los que no estén marcados, no los va a afectar. Eso manifiesta soberanía completa de parte de Dios. No solamente soberanía, sino que también su omnisciencia, porque lo sabe todo, sabe muy bien quién está marcado y quién no, quién le pertenece y quién no. Eso es maravilloso, hermanos. Aunque terrible también, por supuesto, para aquellos que van a sufrir de estas úlceras. Esa es la primera copa. El primer ángel derramó su copa. No fue echándola de a poquito, la derramó de manera completa. Segunda copa. El mar se convierte en sangre y muere todo ser vivo. Entonces, insisto, hermano, en esto. Tenemos un juicio anterior donde el mar se ve afectado y muere un tercio de todo ser vivo del mar. Pero no es que el juicio se vaya de manera progresiva hasta llegar hasta este juicio de las copas donde muere todos los seres vivos del mar, sino que este es un juicio completo donde los 2/3 que habían quedado mueren al el mar ser convertido en sangre. El segundo ángel derrama la copa sobre el mar. Es el golpe de eh, eh, de repente. No es algo progresivo. Permítame insistir en eso, porque eso nos ayuda a comprender que son juicios distintos. Aquí no dice
el ángel en el versículo 3 terminó de derramar la copa, sino que dice derramó la copa completa, no de a poco, sino como justamente, como decía antes, como un golpe. Y el mar se convierte en sangre y obviamente a raíz de eso muere todo ser vivo. La tercera copa afecta a los ríos y a las fuentes de las aguas que también se convierten en sangre. Ya también teníamos juicios anteriores donde los ríos, las fuentes de las aguas dulces, eran afectadas, pero era un tercio afectada. En este caso, todas las fuentes se convierten en sangre. Y este juicio tiene que ver por la muerte de los santos. Ya vimos anteriormente en los capítulos que hemos precedido que el falso profeta, que el anticristo, que van a perseguir a los que no se quieren marcar y les van a dar muerte. Dios se va a vengar de esa persecución y de la muerte de los santos, convirtiendo en sangre todos los ríos y la fuente de las aguas que quedaban después del juicio anterior donde un tercio había sido contaminado. Y nuevamente, el tercer ángel derramó su copa. Son golpes, son juicios rápidos que se ejecutan de una manera rápida, no progresiva. Cuarta copa, el sol quemará a los hombres. El cuarto ángel, dice el versículo 8, derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y a los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dios aumentó el poder calórico del sol. Oh, perdón, aumentará el calor calórico del sol y va a quemar a los hombres. Imagínense, hermanos, si hoy día nosotros sufrimos con el sol, creo que hoy día o ayer estaban de hecho asustados porque había una tormenta solar gigante que iba a afectar a los aparatos electrónicos, a los satélites. Eh, hay servicios satelitales de internet que se vieron afectados por eso. Imagínense si ahora, hermanos, en esta época sufrimos con el sol en el verano, en otros lugares, en el hemisferio norte, los calores son aún más terribles. ¿Cuánto más será en esa época? En el hemisferio norte, por el calor, mueren personas, pero no mueren quemadas. Imagínense cómo va a ser en esa instancia de la época del juicio de Dios, donde el sol va a quemar a los hombres. Juicios repentinos, juicios terribles, hermanos, por la rebeldía. Quinta copa. Las tinieblas cubrirán el reino de la bestia. Versículo 10, el quinto ángel nuevamente derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tiniebla y mordían de dolor sus lenguas. Van a quedar sin luz, dicho de otra manera. Algo similar a lo que ocurrió con la oscuridad en Egipto. Algo similar va a ocurrir aquí también. Dios ejecutando su juicio. Número 6, sexta copa. Es una copa preparatoria. Esta copa no tiene un símil igual que la primera. No tiene otra que se le iguale. Esta copa es preparatoria, no es un juicio propiamente tal, porque esta copa prepara para que los reyes de la tierra lleguen hasta el monte Meguido
donde va a ser la batalla del Armagedón, y para eso necesitan cruzar el río Éufrates, que va a secarse, para que puedan transitar libremente. De cierta manera es un juicio porque el río Éufrates es un río que desde el inicio de la historia bíblica ha surtido agua para ese sector, pero se va a secar y van a poder cruzar por él. Y los reyes de la tierra van a llegar al Armagedón, donde va a haber un juicio terrible. Versículo 2, el sexto ángel nuevamente derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y después de la sexta tenemos la séptima copa. Y esta, hermanos, es la última. Recordamos que los juicios de los sellos, los primeros 6, eran juicios propiamente tal, pero el séptimo sello disponía, abría las trompetas. Las primeras 6 trompetas también eran juicios propiamente tal, pero la séptima trompeta abrió, preparó el camino para estas 7 copas. Al ser estos los juicios finales, la consumación de la ira de Dios, la séptima copa no prepara otro porque son los finales juicios. Por lo tanto, la séptima copa, perdón, es el último juicio de parte de Dios. Y es un cataclismo como nunca antes se ha visto, hermano. Como nunca antes se ha visto. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió con gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces, miren bien, escuchen. Hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz de vino al ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Las islas, hermanos, se van a mover, van a desaparecer, van a estar en otro lado. Imagínense lo que eso va a significar, que grandes masas de tierra se desplacen en el mar, y lo que va a significar también en términos de un maremoto. Y eso va a cambiar completamente la topografía de la tierra. Y además de eso van a caer granizos incomparables. El peso de un talento. No tengo el dato aquí exacto. Voy a ver si lo alcanzo a, a encontrar. Pero estos 7 juicios, hermanos, son los últimos juicios de parte de Dios. Hacia la humanidad rebelde. Hacia la humanidad que no le ha aceptado. Dios ha estado proclamando su evangelio y aún así endurecen su corazón. ¿Qué debemos comprender o concluir de esto? Primero, Dios va a manifestar su ira sin precedente, hermanos. Por eso es el día terrible de Jehová. Creo que es uno de los nombres que más, por decirlo así, más justicia hace a estos eventos finales de parte de Dios hacia los moradores de la tierra. Así lo llaman los profetas menores, como se conocen. El día terrible de Jehová. Y Dios va a manifestar esa ira.
Dios manifiesta su soberanía y control soberano de una manera tan maravillosa, hermano. No solamente eso, sino que como lo mencionaba hace un momento, su todo conocimiento para ejecutar el juicio. Un control maravilloso, solamente los ríos y la fuente de las aguas se van a convertir en sangre. Cada juicio es único, parecidos con los juicios de las trompetas y de los sellos, pero eventos únicos. Hermano, no puedo de hacer eco y agregar antes de finalizar la sesión de hoy, que esto, hermano, sin lugar a duda, y tratando de no adelantarme mucho con las enseñanzas que vamos a tener de Pedro, Pedro, Pedro dice, si todo esto va a ser consumido, todo lo que se ve, lo terrenal, todo esto va a ser consumido, tenemos que vivir de una manera piadosa. Hermanos, cómo Dios está manifestando su ira en estos últimos tiempos nos enseña, sin lugar a duda, que Dios no tolera el pecado. Y si esto que estamos estudiando, cómo Dios trata con el pecado, con los rebeldes, con los que le rechazan, con los que insisten en vivir de una manera alejada a Dios, no sé qué es lo que te puede hacer cambiar para vivir una vida más santa. Me podrá decir, sí, pero yo soy un escogido, yo creo en Dios, yo no voy a recibir la ira. Sí, hermano, está bien. Y gracias a Dios por eso. Pero con mayor razón, si nosotros somos hijos de Dios, debemos levantar nuestra mirada, poner nuestros oídos atentos a esto que Dios nos está revelando, para que vivamos de una manera justa, de una manera santa, de una manera que le agrade a Dios, esperando su regreso inminente. Hacerlo de otra manera es una insensatez, como de la Balaam cuando se asustó cuando le habló la burra. No, hermano. Estudiar estos eventos es maravilloso porque sabemos del control y soberanía de parte de Dios. Pero no solamente para conocer eso. También es para infundirnos aliento porque vemos que Dios tiene el control y va a ejecutar su juicio. Pero eso tiene que verse reflejado en tu vida para vivir una vida santa, alejada del pecado cada día más. Ojalá pudiéramos hacerlo de la noche a la mañana, pero no es así. La realidad es que tenemos que ir progresando y sabemos que Dios nos ayuda. Por lo tanto, hermanos, quizás como una conclusión final, quiero hacerte un llamado profundo para que tu vida sea una vida de mayor santidad, una vida más apegada a Dios, entendiendo que Dios odia el pecado, que en nosotros haya esa hambre por vivir una vida más santa, una vida más apegada a Dios, una vida de mayor intimidad con Él. Que Dios te bendiga, hermano. Voy a invitar que inclines tu rostro para que demos gracias y concluyamos la sesión de hoy. Padre bendito, Dios soberano, santo, santo, santo. Solamente es a través de tu Hijo Jesús que hoy día podemos llegar ante tu trono para alabar, bendecir tu nombre, para exaltarte por todo lo que tú eres. Somos pecadores y es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado y perdonado de todos nuestros pecados que podemos llegar ante ti. Pero aún falta mucho en nuestra vida que limpiar, que despojarnos, que sacar de ese viejo hombre para vivir una vida más acorde a lo que tú nos has dejado revelado en tu palabra. Ayúdanos porque el estudio de los eventos del final de los tiempos nos muestra esa realidad, tu santidad, tu ira en contra del pecado. Gracias por salvarnos de esa ira. Ayúdanos también a negarnos a nosotros mismos para vivir una vida que te agrade, una vida de acorde
a lo que tú eres, como dice nuestro hermano Pedro, y el mismo llamado que tú haces. Sed santos, como yo soy santo. Te damos gracias en esta noche, Dios eterno. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos por todo lo que tú eres, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.